Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Debate, les saluda Eduardo Arévalo. Esta noche nuestras invitadas nos acompañan la ingeniera Suyapa Marroquín, gerente de formación inicial de INSAFORP, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña la licenciada Anaelsi Ocampo, gerente de formación continua también de INSAFORP. Bienvenida, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, buenas noches. Y por supuesto también vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, vamos a hablar sobre la igualdad de género y el trabajo que a través de INSAFORP se hace, a los diferentes cursos que ya todos conocemos, para que esto pues sea una realidad e internamente también pues el trabajo que se realiza en ese sentido. Ingeniera, dan cumplimiento a normativas nacionales sobre igualdad de género como base fundamental de los derechos humanos. Claro que sí. Como institución venimos trabajando varios años atrás específicamente en una política de igualdad y equidad de género que fue una directriz emitida por nuestro Consejo Directivo, nuestra máxima autoridad, y a partir de esa surgen y se derivan ciertos lineamientos e instrumentos que utiliza la institución precisamente en la formación profesional y en la ejecución que hacemos de todas las temáticas que brindamos en capacitación. Y eso abarca al mismo personal de la institución, que eso es importante, no solo es de cara hacia el gran público que tienen, los usuarios que lleguen a los diferentes cursos, sino primero comenzar desde casa, podemos decir. Sí, a lo largo de las diferentes institucionalizaciones que se hizo de la política, se comenzó a trabajar con el personal de la institución y también se fueron creando aquellos mecanismos o herramientas que teníamos que transmitir al sistema de formación profesional. Se ha ido capacitando al personal de la institución en las temáticas referidas a género y a partir de eso también comenzamos a hacer pilotajes con centros de formación que nos ayudaron mediante ciertos estudios a identificar cuáles eran las brechas que teníamos que ir fortaleciendo específicamente en la formación profesional que dirigimos a los diferentes grupos metas que atendemos, tanto para trabajadores de las empresas como para población en condiciones de vulnerabilidad y para jóvenes. Muy bien, licenciada, cuentan con una guía de prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Es una herramienta fundamental pues, a la hora de implementarlo y trabajar con el personal. Sí, así es. Se desarrolló esta guía y luego se hizo un piloto con centros de formación para ver cómo podemos instrumentalizar, ¿verdad?, la guía dentro de los centros de formación y con eso evitar que se dé, digamos, esa discriminación que puede darse en los centros de formación hacia las mujeres, ¿verdad? Aquí hay también que entender que no es que sea violentación, ¿verdad?, de los derechos de las mujeres, sino que a veces los centros de formación le ofrecen a las mujeres cursos que van vinculados con el género, ¿verdad?, o el sexo, en este caso de mujeres, y no le ofrecen cursos que pudieran ser como temática de electricidad o de mecánica automotriz. Sí, por ejemplo. Entonces, ¿verdad? todos esos tipos de cursos son los que se les debe de ofrecer tanto a hombres como mujeres, ¿verdad?, para que no haya discriminación. Ahora, este piloto entiendo que fue en 3 centros. ¿Cómo funcionó? ¿Qué resultados ha dejado? Y más o menos cuándo piensan extenderlo a nivel nacional. Estos 3 centros se escogieron, ¿verdad? Hubo un centro grande, uno mediano y uno pequeño. Entonces, se les explicó la guía, ellos lo introdujeron dentro de los centros de formación para ver cómo se desarrollaba, ¿verdad? Todo el, digamos, desde ver el centro de formación, las instalaciones, la infraestructura, que los baños fueran adecuados,
que todo estuviera, digamos, acorde para poder atender tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Y otra serie de reglas, digamos, que hay dentro de esta guía para la prevención. Después de eso se hizo un seguimiento, ¿verdad? Con una consultora, se pasaron test a los centros de formación, a los participantes, a los instructores, y de eso salió, digamos, que un bagaje de conocimiento con los cuales se desarrollaron un kit de herramientas, ¿verdad? Para poder hacer la transversalización del género en los centros de formación. Entonces esos kits son los que íbamos a probar en el 2020, pero con la pandemia ya no pudimos desarrollarlo, pero estamos en esa fase de hacer, digamos que todo el conocimiento que se generó con estos 3 centros de formación los vamos a llevar a los demás centros de formación que tenemos. Y sobre todo cuando ya pues la virtualidad, que va a ser uno de los temas que vamos a hablar, si se van a mantener los cursos así o si regresa y se empiezan a llenar como antes de la pandemia, ¿verdad? Bueno, con la pandemia se transformaron, ¿verdad? Algunos cursos, en el caso de los trabajadores, la mayoría de los cursos se dio con herramienta tecnológica. En el caso de la población, algunos cursos sí se pudieron desarrollar así y la gran mayoría tuvimos que esperar al distanciamiento para que se dieran los cursos en los centros de formación. Muy bien. Ahora, ¿cuenta con un protocolo también de atención de acoso laboral y sexual al interior de la institución? Ingeniera, ¿esto es tanto para el personal como para las personas que asisten a los centros de formación? Sí, a lo largo de este pilotaje que se realizó, se logró constituir ese kit de herramientas que iban a ser necesarios para los centros y se definió como institución precisamente un protocolo al acoso laboral y al acoso sexual que se implementó mediante una comisión dentro de la institución. También comenzamos a diseñar específicamente los manuales de convivencia, el protocolo de acoso sexual que iba a ser necesario dentro de los centros de formación, las guías para poder presentar metodológicamente también esos temas a la población y poderles explicar. Y comenzamos también a ver todas las temáticas del lenguaje no sexista que era necesario en la divulgación y comunicación de las acciones formativas que teníamos. Entonces, este protocolo se ha implementado dentro de la institución mediante la toma de denuncias que puedan existir y el seguimiento correspondiente, y a partir también de eso la formación que ha derivado a los centros de formación que ejecutan para la población o para los trabajadores, para que sepan también cómo tratar estos casos y aquellos lenguajes no sexistas también se vayan erradicando dentro de los instructores y facilitadores que tenemos en algún momento y que tal vez por desconocimiento o no tener la formación correspondiente hayan tenido algún tipo de accionar. A partir de eso, sí, la institución sigue participando dentro de los cursos que ofrece el ISDEMO, el ABC de la igualdad sustantiva, el ABC de la vida libre de violencia para las mujeres y el de las masculinidades, en un proceso de fortalecimiento que tiene hacia el personal de la institución y que también se pone a disposición a los centros de formación que ejecutan las acciones para que esos también los vayan tomando. Es que alguien puede decir, y me van a dar un curso sobre masculinidad, el ABC de la vida libre de la violencia, y realmente son importantes porque hay mucha cultura de machismo que puede ser que ni siquiera se esté dando cuenta que está violentando derechos a una mujer y cree que lo que está haciendo es una acción normal o cotidiana, cuando desde el mismo hecho de decir este curso sí, no, usted no puede aplicar, hay un problema sin tal vez una intención de dañar. Sí, y es parte del aprendizaje mismo que, Claro. tenemos que tener culturalmente hablando, porque muchas veces cuando se orientaba a las personas, cuando llegaban a pedir o a solicitar las formaciones, sí se daba esa mala orientación en algún momento a los oficios tradicionales o a los no tradicionales, así por decir un mensaje. O también los mismos mensajes que se colocaban dentro de los afiches o
comunicaciones que hacíamos de las acciones formativas, muchas veces también emitían mensajes que no correspondían al poner, cuando se ofertaba una oferta formativa en áreas no tradicionales como electricidad o mecánica, solo poner a caballeros y no necesariamente poner, en este caso, a señorita. Entonces sí es importante ir formando y creando esa cultura de los centros, dentro de los centros que ejecutan los programas, para que las personas sientan esa confianza de poder llegar a tomar una formación a partir de sus mismas necesidades y de sus mismos requerimientos, en base a esa posibilidad de formarse y poder con eso generar un diferencial, lo que uno necesita en la vida para una inserción productiva posterior, para un empleo o para un emprendimiento. Muy bien, licenciada, veía que ustedes también son miembros de la red de institutos de formación profesional de Centroamérica, donde precisamente también comparten experiencias y promueven entre los países los temas de igualdad de género. Es decir, tanto en lo local como a nivel internacional, es un tema importante de tomar conciencia. Sí, nosotros somos parte de la red de formación profesional, ¿verdad? En América Latina, Centroamérica y el Caribe, entonces es parte integral, ¿verdad? Ahí se decidió también, como parte de cómo ha venido trabajando nuestra institución, los demás institutos de formación profesional decidieron también implementar dentro de cada una de sus instituciones, como transversalmente, la equidad de género, ¿verdad? Para ir viendo qué es lo que cada país había estado desarrollando y compartir, ¿verdad?, la información, porque ahí es lo que genera estas instituciones es compartir todo el bagaje de conocimiento, qué es lo que hace cada país, para ver cómo se retoma lo que hace cada país y ver cómo se analiza y se ve si lo puede tomar, en este caso, el INSAFORP, algunas buenas prácticas que tienen en otras instituciones. O viceversa. O viceversa, ¿no? Así es. ¿Y ha funcionado? ¿Han incorporado algunas de las experiencias o ellos de ustedes? Del INSAFORP hacia las instituciones sí se ha visto que han incorporado, por ejemplo, esta guía, todo el material, el kit digamos, se compartió y ellos lo han retomado y ahorita están en una como encuesta, digamos, a nivel de toda Centroamérica y el Caribe, de cómo se están implementando todo esto de la transversalización, ¿verdad?, de género, y nosotros estamos apoyando como institución en este proceso. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando ya directamente el funcionamiento, pues, de los cursos, cuántas mujeres participan ya con los números y sobre todo el tema de, decíamos, en la virtualidad, si también puede aplicarse o es hasta los cursos físicos donde se puede dar más seguimiento a este tema de respeto a los derechos de género en nuestro país. Así que, por favor, acompáñenos, vamos a hacer una pausa y ya sabe, si quiere participar de la entrevista, pues nuestras redes sociales ya están a su disposición para ello. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Y decíamos ya en este segmento vamos a hablar de números, de porcentajes también de trabajo. Ingeniera, veía en los datos del 2014 al 2021 se ha invertido en promedio 70 millones para la formación de más de 70,000 salvadoreñas y mujeres, de un total de 1.4 millones con una inversión de 154 millones de dólares. Es decir, hay una brecha de diferencia, la cual es la que se busca romper exactamente. Sí, a partir de las diferentes acciones de formación que se ponen a disposición, sí hay acciones formativas en las cuales incursionan más los hombres, que al ver la inversión, porque hay mayor cantidad de hombres y tal vez el curso, en ese caso en el que están incursionando, tiene un mayor costo, se puede generar esa mayor brecha. A partir de eso y las diferentes acciones que ha estado haciendo la institución es precisamente para fortalecer en la divulgación de las acciones formativas que puedan participar más mujeres en aquellos no tradicionales. A partir de eso, por ejemplo, tenemos un programa que es Empresa Centro, en las cuales se brindan la oportunidad de formaciones o carreras técnicas a personas interesadas, que en este caso son jóvenes de 18 a 29 años, donde buscamos a través de la formación
durante una etapa en un centro de formación y también la oportunidad de realizar prácticas en una empresa, que por medio de ese aprendizaje dentro de la empresa se dé la colocación y la formación, en este caso de nuestros jóvenes aprendices. A partir de ello, las carreras que tenemos a disposición en el área del plástico, por ejemplo, es un vivo ejemplo de cómo se fue incursionando en este ámbito, porque específicamente el plástico en el área operativa solo tenía hombres, no tenía mujeres dentro de la formación. A partir de la incorporación de las carreras se permitió que comenzaran a estudiar más señoritas y fue así que también el sector fue adaptándose a la incursión de las señoritas, proviendo aquellos espacios que eran necesarios en cuanto a baños, locker, espacios donde pudieran ellas incursionar, y así como ese sector, pues así hemos ido avanzando en sectores como en la parte de mecánica, en el área de electricidad, en los cuales la incursión de las mujeres ya se va viendo mayormente beneficiada en este caso, y le genera una mayor diferencia en la calidad de vida o de los ingresos que pueda tener una mujer al incursionar en ese tipo de temas. En los datos aparece que este programa de formación dual de Empresa Centro en la industria del plástico, pues un 31% de los beneficiarios son mujeres. Nos decía, pasó de ser netamente asistido por hombres y ya se ve un crecimiento en la estadística. Sí, y a partir de eso hay diferentes sectores en los que hemos venido trabajando más allá de un porcentaje, es crear esas acciones diferenciadoras que permitan que las mujeres se vayan incursionando. Así como tenemos ese programa donde hemos podido incorporar más mujeres dentro de ciertos aprendizajes, igual tenemos los apoyos que brindamos de las becas tanto para la ENA como para el Zamorano. En el caso del Zamorano, nosotros tenemos jóvenes becarios en el cual ponemos a disposición en este caso la oportunidad de que se puedan formar durante 3 años, y tenemos un porcentaje de inserción del 49% en este caso de los jóvenes que se están incorporando. En la ENA, que también es la Escuela Nacional de Agricultura, tenemos jóvenes a los cuales estamos apoyando como institución, y también tiene un diferencial del 34% de señoritas que están incursionando también en formación agrícola. Entonces, han habido ciertas acciones o directrices a partir de nuestro consejo directivo en el marco de la política de igualdad y equidad de género que van permitiendo ese diferencial de porcentaje, si tal vez en un crecimiento paulatino, precisamente de año con año ir creando ese mayor diferencial de incorporación de mujeres, y que también esa incorporación nos permita a que estas mismas mujeres nos sirvan de ejemplo y de réplica para las demás que quieren formarse, y que por medio de la oportunidad de que mire una instructora que es electricista y que está brindando su testimonial, pues que también se anime a crear esa diferencia de venirse a formar. Yo he visto las dos caras de la moneda en este país. Hace algún tiempo conocí a una empresa que decía, no, aquí hay más hombres porque realmente las mujeres de repente cuando salen embarazadas se van, decía, y pasan 3, 4 meses fuera, entonces es complicado contratar. Desde esas culturas machistas hasta ver reportajes de talleres administrados y trabajados por mujeres, algo que no es tan usual. Taller mecánico, me refiero, de reparación de vehículos. Y en ese reportaje me llamaba la atención que cuando entrevistaban a los usuarios, le decía, mire, ¿y usted viene aquí? Sí, le decía, y era un hombre, le decía, no, le decía, hace un trabajo igual, o sea, bueno, le decía. ¿Y sabe qué? Le decía, a mí me inspira más confianza una mujer que no me va a bajar, decía, que me va a cobrar lo justo, no sé, decía, a mí el trato de hacerlo con una mujer sí me inspira confianza, decía. Entonces, la primera vez me llamó la atención, decía el señor que entrevistaban, pero después fue bueno, seguí viniendo, decía, y hoy viene pues mucha más gente de mi colonia. Entonces creo que es de abrir un poco la mente a esas cosas, ¿verdad? Sí, así es. A veces las personas creemos, ¿verdad?, que las mujeres no pueden hacer un X trabajo, y a veces, por ejemplo, en los cursos estos del plástico, estas carreras del plástico, los empresarios dicen que las mujeres son más detallistas. Correcto. Entonces, como que van más al detalle de lo que está pasando en la máquina o del material que están utilizando. Entonces, aparte de la entereza y aquel deseo que tiene la mujer de salir adelante,
y que el trabajo sea mejor remunerado, ¿verdad? Porque en este tipo de carreras técnicas, donde usualmente los hombres son la mayoría, es donde mejor pagan. Entonces, es ahí donde la mujer intenta entrar y romper la brecha, ¿verdad? Entrar a este tipo de trabajos, y eso es lo que estamos tratando de hacer desde el INSAFORP, ¿verdad? Con todos estos, a veces en las redes sociales, la colocación de la fotografía, ¿verdad? De ver a una jovencita que está aprendiendo mecánica Solo eso es un mensaje, ¿verdad? O soldadura, porque hay mujeres que están aprendiendo a soldar, todo lo que tiene que ver con mecánica automotriz. O sea, hay una diversidad donde las mujeres tienen que entender que está en la mente, ¿verdad? Que somos capaces de hacer y de entrar a un trabajo y dar lo mejor. Entonces, creo que eso es parte de lo que está haciendo nuestra institución, ¿verdad? Enviando mensajes positivos de que la mujer se puede empoderar y que puede entrar a trabajar a un lugar y dar el 100% en su trabajo, ¿verdad? Veía también una estadística que en el año 2016 realizaron un estudio para promover precisamente la participación de la mujer en las carreras no tradicionales en programa Empresa Centro. ¿Qué resultados les dejó ese estudio? Dice que en primera instancia comenzamos a encontrar situaciones que uno lo miraba en algún momento desapercibidas. Las jóvenes del programa tenían que realizar sus prácticas dentro de una empresa, que en este caso la mayoría eran talleres mecánicos. Llegaba la jovencita y lo primero que se encontraba eran los póster de mujeres tapizando el taller mecánico. Sí, claro. Entonces, ese hecho de que también los ambientes no contribuían muchas veces en este caso a la formación y más a los estereotipos que se estaban proveniendo. Entonces comenzó a determinarse con esto que labores de fortalecimiento teníamos que hacer también al interior de los programas, precisamente porque había que fortalecer aquellas competencias blandas que eran necesarias para que las jóvenes, cuando estuvieran en esas carreras no tradicionales, pudieran llegar a los lugares y en este caso, por medio de la resiliencia, salir adelante ante la situación que ellos encontraran. Entonces, sí comenzamos a encontrar ese diferencial de la comunicación, también encontramos de las normas mismas de convivencia que podían existir, el lenguaje que utilizaban los instructores, que a veces pasaba que el instructor inconscientemente estaban en un curso de torno o fresadora, todos los caballeros o todos los hombres ponían sus platos para realizar las labores y justo le llegaba el instructor a ayudar a la señorita. Entonces, ese diferencial es cierto que podía ser no mal visto por la señorita, pero también le generaba ese sentimiento en algún momento de tengo que poderlo hacer. Entonces, ese simple hecho de comenzar a trabajar con ellos, cómo tratarlos, el mismo lenguaje, hizo de que a partir de estos primeros resultados en estas carreras técnicas, la institución tomara más acciones y por eso es incorporar a acciones específicamente dentro de la política de igualdad y equidad de género que dio pie a este pilotaje que tuvimos nosotros ya con centros de formación de cara a lo que pasaba ya en otras instituciones. En 2018, pues a través de un estudio también determinan aspectos, leía de condición social, cultural, violencia familiar, factores como el horario también, que es a veces nocturno, pues es complicado, e inseguridad, que podían o incidían en que mujeres decidieran no optar por ciertas carreras técnicas para laborar. Sí, y nos pasaba, por ejemplo, que la joven llegaba a pedir información para una carrera y cuando llegaba con su familia, la familia le decía, sí, pero no vaya a pedir mecánica, hija. Y así, y tal vez desde ese mismo momento que la familia le estaba acompañando, ahí existía ese no apoyo o limitante. Entonces nos pasó
que por ejemplo en la última graduación que tuvimos de la industria del plástico, la joven estaba tan emocionada, pero también tenía esa contraparte de que su familia no la había apoyado al el inicio de su carrera formativa. Entonces, ese hecho de que pudiéramos a lo largo de las diferentes acciones comenzar a contribuir dentro de las mismas reuniones de padres de familia que se hacen dentro del programa Empresa Centro, para que fortalezcan y apoyen a las jóvenes al momento de la formación. Nos pasaba también que en oficios o en cursos no tradicionales, por decir un ejemplo, un mesero bartender, a veces no dejaban ir a las señoras porque pensaban de que también el oficio no estaba orientado para ellas. Entonces, muchas veces los esposos le decían, mire, no, a esa formación tampoco no vaya. O cuando era de manejo, también no, porque tal cosa. Entonces, existen varios factores culturales que muchas veces inhiben la participación, pero sobre eso también es lo que vamos formando nosotros mediante los mensajes positivos que se ponen a disposición y el hacer valer de que al final la formación es una oportunidad, o sea, el que aprenda a alguien, en este caso le genera ese diferencial de oportunidad para un ingreso posterior, y entonces eso es lo que se está buscando a través de los diferentes instrumentos que ha creado la institución. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien. En el año 2021, o sea, este año, pues firmaron una carta de adhesión a los principios de empoderamiento de las mujeres. Es una iniciativa pues liderada por ONU Mujeres. Establecen 7 principios importantes, licenciada Ana Elsie, para ejecutar y desarrollar, no solo en nuestro país, sino en varios también. Sí, esta carta de adhesión que firmó nuestra institución es, digamos que ONU Mujeres tiene 7 principios, ¿verdad?, para promover la igualdad de género desde la dirección, ¿verdad?, o desde se emana desde nuestro consejo directivo. Y también, ¿verdad?, es tratar a los hombres y a las mujeres de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación, ¿verdad?, también velar por la salud, la seguridad, el bienestar de todos los trabajadores de la institución, y promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de los trabajadores y de las mujeres, ¿verdad? Entonces, es importante este tipo de firma que tuvo nuestra institución, y esta iniciativa también la han firmado empresas grandes de nuestro país como el Banco Agrícola, el Banco Cuscatlán, la cadena de hoteles Vía Serena del Sur, La Constancia, TELUS, Tigo, y así han venido también firmando este tipo de convenio, ¿verdad? Porque es importante que las empresas definan, ¿verdad?, tratar tanto a los hombres como a las mujeres de forma equitativa en el trabajo. Entonces es importante que conozcamos, ¿verdad?, cómo manejar, digamos, esto de la transversalización del género dentro de las organizaciones. Sí. Es importante. Sí, porque así como la responsabilidad social empresarial, que de repente fue un boom quizás hace algunos años y llegó para quedarse, pues igual este tema del respeto y la igualdad debe generar un buen clima en todas las organizaciones. No debe ser una moda, no debe ser algo que unos sí y otros no, o sea, debe de quedarse y llegar permanente a las empresas. Sí, es una parte también de ir creando una revisión al interior en cuanto a la misma posteo que se hacen de las plazas dentro de las instituciones, las oportunidades de crecimiento del talento humano o el plan de carrera que pueda tener la persona dentro del interior de la institución, porque también en este proceso de igualdad y equidad de género es importante que todos tengamos las mismas oportunidades, que si la plaza en este caso es de un nivel, pues que pueda acceder a la misma tipología de capacitaciones que están disponibles para la plaza en función de apoyar las características y las funciones que tiene en este caso la plaza. Entonces sí hay diferentes acciones en cuanto a la revisión de los perfiles de los puestos, las formaciones, las capacitaciones o lo que se ponga a disposición en este caso también para que las personas vayan escalando a nivel organizativo y que se pueda tener ante el mismo salario
o la misma plaza, pues la misma oportunidad, tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Entonces eso conlleva también que los diferentes procesos, en nuestro caso de formación que se han tenido, el hecho de diseñar perfiles de programas ya con enfoque de igualdad y equidad de género, que también la parte de la presupuestación, que también se ponga a disposición, y ya tener esa estadística que se puede generar de cada una de las diferentes acciones formativas que tenemos, tanto para población como para trabajadores, conlleva a llevar esos registros precisamente más allá de cuantificación, sino que también ir caracterizando las oportunidades y sobre eso también tomar las acciones necesarias para ir incrementando la oportunidad de las mujeres dentro de la formación. Ahora, ustedes ya están haciendo lo que les corresponde, la capacitación y la formación, pero también las empresas deben ir más allá y dejar ya de lado esa brecha salarial, que ese es un tema. Yo he visto muchos informes y es increíble, no solo nuestro país, la región, Latinoamérica, hay un desbalance entre los salarios haciendo las mismas funciones de hombres y mujeres, lo cual ya a esta altura del partido es hasta ridículo pensarlo. Eso tiene que ir cambiando si las mujeres están teniendo esa misma igualdad educativa, en valores, en todo. No tiene por qué existir esa brecha que actualmente se tiene. No, y es un proceso de crecimiento al final en las mismas políticas que tienen las diferentes empresas. Entonces también existen procesos de concientización en primera instancia, porque también no todos conocen sobre el tema, ¿va? Entonces es ir formando en diferentes niveles y que eso permee al interior para que en las revisiones que se hacen de los puestos pueda generarse esa oportunidad también de mirar esos desbalances que puedan existir a lo largo de que si son funciones iguales o que se están realizando, pues que no vayan minimizándose y tomándose las medidas para disminución de esa brecha. Muy bien. Miren, vamos a hablar también, lanzaron una campaña para promover la formación, Aprender te abre las puertas. ¿En qué consiste esa campaña? Es de tratar, ¿verdad?, de que la población conozca las oportunidades de capacitación que se tienen y que se ponen a disposición, ¿verdad?, en todos los programas formativos que tenemos y en los distintos grupos metas que tenemos, ¿verdad?, tanto para trabajadores como para la población. Entonces, también es de decirles, miren, hay cursos de programación, o sea, no son cursos típicos, ¿verdad? No solo tenemos cursos de mecánica automotriz, de confección, de belleza, sino que hay también cursos tecnológicos, ¿verdad? Donde ahí también se puede romper la brecha de que las mujeres puedan entrar a este tipo de cursos, ¿verdad? Hay de programación, hay de redes sociales. Todo ese tipo de formación es importante porque nosotros creemos que por lo menos para la población vulnerable, las mujeres, los jóvenes, pueden tomar un curso técnico, pero también pueden tomar cursos que les vayan dando esas habilidades de poder tomar un curso de redes sociales. Ya pueden hacer algo técnicamente, entonces hoy lo van a poder vender en sus redes sociales, ¿verdad? O utilizar el marketing digital. O sea, hay un montón de herramientas que nosotros tenemos de cursos que le pueden ayudar a la población, en este caso a la población vulnerable, o a los jóvenes o a las mujeres, para que puedan ellos emprender un negocio, ¿verdad? También hay formación de emprendimiento. Entonces, son cursos que usted puede tomar un curso técnico y de ahí ir tomando varios cursos que le vayan a ir generando a la persona emprender, ¿verdad? Igual lo puede hacer un trabajador. Un trabajador puede tomar un curso técnico y también puede ir tomando esos cursos porque puede estar trabajando y los fines de semana puede hacer otra actividad que le genere ingresos, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que ponemos a disposición de tanto de los trabajadores como de la población. ¿Todavía hay desconocimiento de la gente sobre INSAFORP? Hay gente que dice, no, yo no aplico porque yo soy estudiante o yo no sé si mi empresa cotiza al INSAFORP. Sí. Entonces, todavía habrá mucha gente que desperdicia esa gran oportunidad por falta de información. Sí, entonces por eso es que estamos hoy nosotros, ¿verdad? Nos hemos volcado a las redes sociales, pueden ver vallas publicitarias, en nuestras redes sociales también hay un montón de cursos que la gente puede aplicar, ¿verdad? Y pueden llevar, digamos que
en algunos casos el sustento a su casa, ¿verdad? Porque realizan una capacitación y después venden eso, porque hay cursos de artesanías, hay cursos de, bueno, de mecánica automotriz. Hoy con la pandemia también hubieron mucha gente que quedó desprendida de sus trabajos, ¿verdad? Sí. Entonces se generó un proceso de formación para que la gente pudiera tomar, en el caso de programación, ¿verdad? Que tomaran cursos de programación y con eso pudieran ellos entrar a un proceso de reclutamiento en alguna de estas empresas. Hoy los call centers están migrando, ¿verdad? A ser empresas más de llamada a empresas de hacer programaciones, ¿verdad? O vender los servicios, ¿por qué no? O sea, no aquí en el país, sino que fuera. Entonces, todo eso es lo que estamos tratando de promover, que la gente vea que en nuestros cursos, sí tenemos los cursos tradicionales, pero también tenemos cursos no tradicionales y donde puede aplicar tanto hombres como mujeres, ¿verdad? En igualdad de condiciones. Ahora, la pandemia a todo mundo obligó a reinventarse. En el caso de ustedes, habían algunos que dijeron, no, este no puede ser presencial, hay que esperar que regrese semipresencialidad y reactivarlo, o sí, hagámoslo solo en línea. ¿Cómo fue esta mecánica para ustedes? Ese fue un proceso, digamos que la institución venía desde el 2016 trabajando dentro de su plataforma INSAFOR Online, y sí teníamos a disposición oferta formativa que era la que ofrecíamos en esta modalidad. Cuando viene la pandemia, como institución, el 10% de la oferta formativa que poníamos a disposición era en modalidad en línea y el 90% era presencial. Se cierra en marzo mediante en este caso con la cuarentena, y surge ese preciso hecho de comenzar a replantearse qué familias, qué especialidades, qué categorías sí se podían transformar, cuáles otras iban justamente a esperar la presencialidad, pero también en esa misma etapa comenzamos a identificar qué acciones de fortalecimiento había que entrar con nuestros centros de formación, porque también si ellos estaban acostumbrados a hacer acciones presenciales, había que entrar también en esa parte formativa con ellos para saber cómo transformar los contenidos presenciales, en este caso ya usando herramientas, cómo generar los mismos informes o los listados de asistencia para respaldar que una participante había estado dentro de la formación y evidenciar que había alcanzado las competencias. Entonces comenzamos en una etapa también formativa hacia los centros y los instructores o facilitadores a transformar y a adquirir también oferta formativa que encontráramos disponible y a fortalecer aquellas acciones que ya teníamos, y a partir de eso comienza la formación mediante herramientas tecnológicas como una modalidad, ya conectados a distancia, pero siempre de forma presencial mediante un Zoom o mediante un Teams o un Meet, y a partir de eso empezamos en una ejecución. Los primeros que llegaron fueron los trabajadores que por lo mismo que estaban dentro de teletrabajo, comenzaron también a tener este mecanismo de formación, y en el caso de la población vulnerable y jóvenes, hubieron temáticas referidas a competencias blandas que fueron las primeras que se transformaron, así, y fueron las que se pusieron a disposición. Pero también en la medida que a partir de septiembre ya los centros contaban con los protocolos de bioseguridad, en este caso aprobados por el Ministerio de Trabajo, comenzaron en ese proceso paulatino de el retorno a la presencialidad. ¿Septiembre de este año? En septiembre del año pasado. Entonces, y a partir de eso comenzamos a ejecutar nuevamente todo lo que era la formación en el área de electricidad, que sí era necesario tener ese momento práctico, pero también comenzamos en esa etapa a identificar nuevas modalidades de formación. Surgieron formaciones B-Learning, así combinadas, unas ciertas horas dentro del centro y ciertas horas en formación a distancia, formaciones también ya utilizando el mecanismo de WhatsApp o mediante YouTube, proveerle en este caso los materiales a los participantes que les proporcionaran en este caso los procedimientos de qué era lo que tenían que hacer, y eso hizo de que también se dinamizara lo que es las modalidades de formación que ofrecíamos en este caso a la población. Podía ser que alguien no tuviera la oportunidad
oportunidad de llegar presencial, pero sí lo podía hacer mediante herramientas tecnológicas, o podía seguirlo haciendo en línea, o podía ocupar otro mecanismo de esta modalidad combinada en la cual se pudiera tener ya a disposición, en este caso, a nivel nacional, la oferta formativa. Muy bien, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar también de cómo ha ido estos cursos en línea y cuál es la respuesta que ha tenido pues, el público en ellos. Así que vamos a la pausa y ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Y, a ver, licenciada Anaelsi, en el caso de la pandemia y la virtualidad, me imagino mucha gente optó también por cursos para aprender desarrollo de tecnología, más que antes de la pandemia. Esos cursos quizás fueron de los más buscados, ¿o no? Sí, sí, se dieron mucho en la plataforma del INSAFORP. Y también se dieron mucho en los cursos que le llamamos nosotros con herramienta tecnológica, ¿verdad? Digamos que la mayoría de empresas buscaban todo lo que tuviera que ver con informática avanzada, todo lo de programación, pero también buscaban ventas, el marketing digital, también cómo vender a través de WhatsApp, de redes sociales. Fue increíble la cantidad de temas que se desarrollaron bajo esa nueva normalidad que estábamos viviendo, ¿verdad? Que era bueno, y que seguimos en esta pandemia, ¿verdad? Que todavía no ha terminado. Nosotros, los cursos para los trabajadores, el 90% se dio de forma en herramienta tecnológica y un 10% se dio de manera presencial, pero al interior de las organizaciones, que fue toda la capacitación que se le dio a las empresas en seguridad y salud ocupacional. Entonces, se desarrolló una carta didáctica que tenía que ver con todos aquellos detalles de los protocolos, ¿verdad?, que debían de ocuparse las empresas para el regreso de los trabajadores dentro de las organizaciones, ¿verdad? Habían unas empresas que eran de primera línea, que fueron las primeras que salieron después de ese encierro que tuvimos. Hubieron unas que siguieron, ¿verdad? Entonces a esas empresas se les aplicó y se les ayudó con ese protocolo que se dio dentro de las empresas, y así hemos seguido, digamos que ayudándoles, ¿verdad?, a las organizaciones a ver de qué forma debían de colocar las mamparas, cómo iban a entrar, que si iban a tomar la temperatura, quién iba a llevar el control. Todo eso se les enseñó en la pandemia, ¿verdad?, a las organizaciones. Parte de la misma capacitación. Bueno, yo me acuerdo los arcos sanitizantes, todas cosas que en su momento se utilizaron y después fueron diciendo, no, mire, esto lo vamos a ir desechando, lo de los pies, se fue quitando, fuimos aprendiendo. Es decir, la pandemia dejó muchas lecciones también. Sí, es un proceso también de búsqueda y de cambio constante, ¿verdad? O sea, la formación al final se pone a disposición a lo largo de la vida de la persona. Entonces, ese simple hecho de que también pongamos a disposición modalidades, diferentes categorías formativas, hace que la persona, en la medida que vaya identificando su necesidad formativa, también va encontrando una solución dentro de los diferentes abanicos que tenemos de oferta formativa en la cual ella puede en este momento accesar. Entonces, una persona que está interesada, en el caso de jóvenes o de población, pues si es mayor de 16 años, pues perfectamente puede accesar a un curso formativo. En el caso de las carreras técnicas, sí tienen que ser mayores de 18, precisamente porque van a ir a una empresa a realizar su práctica de aprendizaje, pero de ahí la población tiene en este caso una opción de centros que nos ejecutan a nivel nacional como centros fijos, en los cuales puede dentro de nuestro sitio encontrar cuál es la oferta que tienen estos centros para que según su interés uno se acerque en el horario que uno tenga, en este caso a disposición, a tomar la acción formativa que uno necesita. No, y yo creo que lo importante es como estar claro, ¿vea? O sea, no es de llegar, ¿y qué tiene? O sea, es que necesito. Es de saber y decir, ok, ¿en qué me quiero formar? Quiero formarme en esto, y ya va a buscar en el sitio pues la información a la cual ya le pueda ayudar para estudiar, ¿vea? O desarrollarse. Sí, en nuestras redes sociales o en la página web del INSAFORP, ahí pueden encontrar
todos los programas, ¿verdad? De atención que tenemos, tanto para población como para trabajadores, y ahí pueden bajar la información. Están todos nuestros centros de formación, que son los que se contratan, ¿verdad?, para ejecutar los cursos, y hay desde base de datos, la nube. Hoy con todo esto ya vamos a empezar a dar capacitaciones sobre todo lo nuevo que viene, ¿verdad?, de las monedas virtuales. Ah, qué Entonces, interesante. estamos en esa fase de buscar quiénes podrían ser los proveedores de servicio que puedan dar ese tipo de capacitación. Entonces, hay proveedores nacionales que lo que hacen es subcontratar digamos en este caso, facilitadores internacionales. Entonces, que vienen a dar esos talleres. Que vienen a dar eso, y hoy con las herramientas estas tecnológicas, bueno, se pueden venir, no necesitan venir, se conectan desde su país de origen y se da aquí la capacitación. Entonces, tuvimos un webinar que fue de transformación digital, también de blockchain. Entonces, estamos en ese tipo de búsqueda de cuáles son las nuevas tecnologías que vienen para que estemos preparados, ¿verdad? Tecnológicamente, de ver qué es lo que viene a continuación, ¿verdad? En toda esta generación digital en la que estamos. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿dónde los encuentran, ingeniera? Bueno, nos pueden encontrar dentro de nuestra página web www.insafor.org.sb. Van a encontrar en insaforonline.org.sb la oferta formativa que también tenemos dentro de las plataformas en línea. En el marco del convenio que tenemos con la plataforma Capacítate para el Empleo, también nos pueden encontrar formaciones dirigidas a población. Y de ahí en nuestras redes sociales nos van a encontrar a lo largo del Facebook, del Twitter, del Instagram, del LinkedIn, donde van a identificar la oferta que se pone a disposición tanto para trabajadores como para población. Muy bien, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a usted. Gracias por la invitación y que esperamos que la población aproveche, ¿verdad?, todas las capacitaciones que tenemos nosotros para tanto trabajadores como para la población. De eso se trata. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a usted por su sintonía, por supuesto. Regresamos el día de mañana en otro debate. Que descansen.